Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que están en la 10 Capital Radio, para todos aquellos que nos encuentren, nos sintonicen. Mucha gente nos encuentra por casualidad cuando va en el coche, igual que yo, escaneo, porque paso de una emisora a otra, no me gusta y paso a otra y voy buscando algo en lo cual me enganche. Bueno, pues si se han quedado enganchados con nosotros, están en la 10 Capital Radio. Y tenemos aquí a Hugo Luengo, que es arquitecto, además es un ilustre arquitecto en Canarias. Y vamos a hablar del principal problema que hay en Canarias, que yo creo que lo hablamos poco, o por lo menos en los medios de comunicación no se habla mucho. Nosotros aquí reiteramos y dale que te pego y un día y otro día, que es la vivienda. El principal problema es que no hay vivienda. Ayer comentábamos ya que en Canarias estaba el alquiler de 80 metros cuadrados en unos 1.200 euros de media. 1.200 euros ya es más que el sueldo mínimo de un trabajador. Entonces, ¿quién coño puede alquilar una vivienda? Ya no hablo después ya de comprar, ¿no? Esto está disparatado, Hugo. Bueno, yo de todas maneras empezaré planteando que yo, igual por deformación personal o profesional, tiendo a intentar ver la parte buena de cada conflicto. Venga. Yo creo que, digamos, la deriva que ha llevado el problema de la vivienda en España, que es amplia, ya la hemos hablado aquí varias veces y la comentaremos hoy, obliga, digamos, a acciones coordinadas entre todos los escalones de la administración para ese tema que arrastra además otro tema que ya también hemos comentado y yo creo que es fundamental en el trasfondo del asunto, que es la debacle demográfica que se está produciendo en Europa y de la cual nadie es consciente y donde el tema de la vivienda y el tema de las pensiones derivadas presentan problemas que se suman todos a ellos para crear lo que casi ha sido una tormenta perfecta. Ya. Pero no hay acción ni reacción. Bueno, las acciones que estamos viendo por parte de los poderes públicos, que son en principio los más directamente afectados, pues yo creo que no están siendo muy adecuados. Y yo, por ejemplo, citaré uno que es importantísimo porque afecta a todos esos factores que hemos visto, que es la Ley de Viviendas Nacional. Yeah. La Ley de Viviendas Nacional expulsó del mercado del alquiler el 40% de la oferta absolutamente por igual en toda España, con las derivadas que ha traído, entre otras cosas, que buena parte de esa vivienda obviamente tendió o se vendió o se dedicó a la vivienda vacacional o está en la economía sumergida. Todos esos factores pues no son factores que construyen una sociedad, digamos, avanzada. Bueno, te voy a dar datos, son datos oficiosos. En Canarias hay alrededor de 250.000 plazas, o sea, camas de vivienda vacacional. 250.000, estamos hablando que ya se equipara a lo que son hoteles, a lo que son plazas hoteleras, y hay casi más camas vacacionales que hoteleras. Oficialmente solo hay registradas 50.000, 50.000 viviendas, que son más sí, camas, obviamente, sí, ¿no? Hay solo 50.000. Las otras todas están en el mercado negro. Todas. Obviamente, es lo que estábamos señalando. Y claro, reconducir un fenómeno de esa complejidad exige que por parte de todos los escalones de la administración, la nacional, la autonómica y las locales, y en el caso de Canarias los cabildos, nos pongamos de acuerdo, porque si no es absolutamente imposible. Pero ¿y tú ves que se pone de acuerdo alguien? Porque es que llevamos hablando de esto años. No. El drama es que precisamente no solo no se ponen de acuerdo, ni siquiera se prestan a acercar posiciones. Y te lo decía antes con el tema de la Ley de la Vivienda Nacional.
La ley de la vivienda nacional hay que revertirla porque es una ley absolutamente nefasta donde ha acabado dando más derechos al ocupa o al inque ocupa que el que tiene el propietario. Por eso el 40% de las viviendas de alquiler han desaparecido. Y claro, seguimos, digamos, con la teoría de que el problema de la vivienda se resuelve a golpe de reducir obligaciones, cuando realmente el problema de la vivienda es un problema de oferta. Mientras no se hagan más viviendas, el problema no se resuelve. Ya, pero Hugo, no se están haciendo viviendas. No se están haciendo viviendas, no solo en el amplio núcleo de la vivienda protegida, que es el que realmente, digamos, atendería las necesidades sociales más perentorias, sino que tampoco se está haciendo la vivienda privada suficiente para atender esa demanda. Ni la una ni la otra. ¿Y tú crees que hay preocupación por parte de los estamentos dirigentes en este país, a todos los niveles, sobre este tema? Claramente no. Claramente no. No porque no están poniendo las soluciones. Yo siempre mido la eficacia de la acción política por los resultados que producen. Si no hay resultados apropiados, no hay acción política suficiente. Pero es que tampoco hay una demanda social potente. O sea, nos estamos quejando aquí en el bar, en la cafetería, en la familia, pero no hay ninguna acción, colegiada. Así de alguna... La sociedad civil española está bajo mínimo. Yo lo analizo diariamente porque yo, por lo menos personalmente, siempre he tenido otra lectura de las sociedades civiles activas y no existe. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué explicación tiene? Entre otras cosas, es que hemos desarrollado un sistema político basado esencialmente en las subvenciones, que al final mantiene a la sociedad civil adormecida. Y claro, son tantos los problemas con los que se encuentra la sociedad civil, entre ellos el tema del empleo y el tema de la vivienda, que hace imposible que esas clases desfavorecidas se sumen al tema. Y bueno, y en eso deberíamos de valorar que estamos en una sociedad civil que lo que está pretendiendo precisamente es acabar con la sociedad civil, con las clases medias, que es la que conforman las sociedades liberales. Pero se va a conseguir, ¿eh? En eso estamos. La deriva exige que mantengamos un ejército de descamisados, diciéndolo en términos argentinos. Ya. Pero de todas maneras, tú ves aquí, tanto los partidos de un lado como los del otro, más o menos están en la misma línea. No hay línea o no hay política de ningún tipo. Soluciones no hay. Están empezando, digamos, a moverse determinadas iniciativas, sobre todo de los ayuntamientos y ahora del Cabildo, que por cierto, solo desde este año, del año 25, el Cabildo adquirió competencias por primera vez propias para ejercer acción en el mundo de la vivienda. Pues bienvenido sea. Ya, lo que pasa es que, claro, desde que inicias un proceso de eso te vas 4 o 5 años. Como poco. O sea, cualquier política de vivienda exige una colaboración de todos los escalones administrativos con políticas de largo recorrido y con acciones legales que favorezcan la gestión no solo de la vivienda, sino del suelo de soporte. Sin suelo de soporte no hay vivienda. ¿Y hay suelo? En general el suelo existe, lo que pasa es que no está físicamente preparado para soportar la vivienda. Tienes que tener marco jurídico administrativo y tienes que tener ejecutada la urbanización. Ya. Y eso estamos hablando son años también. Y esa actividad son un montón de años, porque curiosamente toda la actividad administrativa ha entrado en un bucle burocrático que no lo hemos visto en Canarias jamás. El otro día, curiosamente, que se hicieron unas jornadas en el Mensei, que estaba precisamente el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arona, arquitecto, señalaba, entre otros factores, primero, era partidario, que ya lo hemos hablado, obviamente de recuperar el silencio positivo,
y luego decía que hace 5 o 7 años los informes que ellos hacían tenían 3 páginas y ahora tienen 30. Ya. Y claro, no se hacen nunca. Las licencias hay que darlas en 3 meses y se están dando en 3 años. Pues con esos mimbres no podemos construir las cestas de las viviendas. Imposible. Cuéntalo del silencio administrativo positivo, porque claro, Sí. esto es importante porque esto tendría que ser un cambio nacional. El silencio positivo, el silencio de positivo a negativo, que diré que toda la vida existió el silencio positivo, lo cambió el día de San Fermín del año 2011 Zapatero, en una de las últimas acciones que hizo, y lo hizo ilegalmente contra la directiva Bolkestein, absolutamente ilegal, porque esas circunstancias solo se pueden producir por unas razones tasadas de necesidad y obligatoriedad que no se daban en el caso, y donde curiosamente, tú lo decías antes, vemos una Europa que queda impasible ante las roturas del marco de la Bolkestein, que es el marco jurídico que rige a toda Europa. Con esas situaciones, Europa realmente se está convirtiendo en una iniciativa pues con muchos problemas. Estábamos hablando silencio administrativo. Tú antes presentabas la documentación en el ayuntamiento, esperabas 3 meses. Y a los 3 meses, si no te la daban, las tenías concedidas. Y si a los 3 meses no te daban la licencia, ¡pum!, para adelante. Ahora es al revés. Si a los 3 meses no te la han concedido, es negativa. Es negativo. Eso es un drama porque, entre otras cosas, impide que cualquier promotor pueda, digamos, dimensionar los plazos de su inversión. Sin plazo y sin cuantía económica no se puede realizar ninguna acción empresarial. Imposible. Ya. Y esto tiene que ser cambiado a nivel nacional. Es nacional. La competencia es de Sánchez. Dicho pedestremente. Hay que hacerlo en el Parlamento, en el Congreso. Hay que hacerlo en el Parlamento, y el gobierno está absolutamente negado a esa modificación. Bueno, ¿y los partidos de la oposición dicen algo? Bueno, los partidos de la oposición han venido precisamente diciendo ese asunto. De hecho, en el programa que presentó Feijóo cuando fue a las elecciones del 2023, estaba específicamente señalado la necesidad de recuperar el silencio positivo, dicho numéricamente. Y ese asunto, en este momento, en la situación de polarización que hay, que no va a mejor, es imposible pensar que pueda ser modificado. ¿Y por qué están ahí enrocados en este tema? ¿Cuál es el motivo? No, es que no están solo enrocados en este tema, sino en mucho más. Sin ir más lejos, el tema de la ley de las viviendas, que es otro de los aspectos que habrá que revertir para recuperar. Cuéntanos un poquito la ley de la vivienda. Bueno, la ley de la vivienda, en uno de sus aspectos, al final da más derechos al ocupa y al que ocupa que al propio propietario, por lo cual el propietario al que le ocupan su vivienda están tardando 2-3 años, en el mejor de los casos, para recuperarlo. Eso produce una inseguridad jurídica que esa ley, como decíamos antes, espantó del mercado del alquiler el 40% de la oferta. Y el 40% de la oferta de alquiler son muchos millones de viviendas. ¿Tú crees que hay muchas casas cerradas vacías? No. Yo tampoco lo creo. Yo creo que, digamos, está en el mercado negro. El que no ha ido a la sumergida se ha ido al mercado negro. Sí. No, yo no creo las que menos, haya... Yo creo que son las menos. Sí. Habrá alguna, obviamente, pero son las menos. Bueno, de todas maneras, estamos notando por los datos que nos van llegando y por los estudios que vamos leyendo, que el turismo en Canarias está empezando a frenar su crecimiento disparatado, porque hemos tenido durante estos últimos años un crecimiento disparatado en Canarias. ¿Por qué? Porque está habiendo otros destinos que siempre han sido destinos competidores en invierno, no en verano, en invierno, porque lo importante aquí es toda la época de invierno. En el verano es otra historia, que son Turquía, que empieza a recuperarse con una velocidad tremenda. En Turquía tienen una planta alojativa espectacular porque es nueva, o sea, a unos precios inferiores a los de Canarias.
Marruecos, aquel lado. Marruecos, que está teniendo récord, ya esto lo llevo contando yo hace años porque conozco Marruecos ampliamente y lo llevo contando que su fin es llegar a los 20 millones de turistas. Están en 13 ya, les recuerdo que Marruecos hace 15, 20 años tenía 3 millones de turistas, nada más, porque ellos hacían las ciudades imperiales y se acabó. Ya he contado muchas veces porque han pasado de 3 a 10 y ahora ya están en 13 y se van a los 20 y lo van a conseguir. Pero ya no estamos hablando solo del Marruecos hotelero, sino es que están urbanizando todas las costas, tienen unas costas impresionantes. Turquía, Marruecos, Egipto. Egipto no son las pirámides. No sé si algún día han estado en Alejandría y se van desde la costa de Alejandría hasta Libia. Está toda construida de viviendas, de casas, de chalés, de urbanizaciones que hay que ocupar. Están construyendo como locos a unos precios mucho inferiores. Y ahora se meten en la ecuación Grecia, que le había costado arrancar, porque Grecia el destino tampoco es tan amplio, es más un destino de isla. Pues Grecia empieza a crecer muchísimo. Todo esto va a hacer que empecemos a bajar la velocidad de crecimiento en Canarias, a lo mejor a decrecer algo. Y claro, cuando empecemos a decrecer, el primero que va a sufrir es el vacacional. Eso está claro. El vacacional. Claro. De hecho, ya tenemos datos de las ocupaciones para este invierno de vacacional y han bajado muchísimo. Están, digamos, descendiendo claramente. Entonces, cuando empiezan a descender y no puedan alquilar en vacacional, ¿qué van a hacer los propietarios? Bueno, cada propietario es responsable de la gestión de sus bienes, entre otras cosas, y también muchas de esas ofertas que no hemos señalado que se detrayeron del mercado del alquiler, y realmente los padres le han dejado esas viviendas a sus hijos, que es de las pocas formas de acceso a la vivienda que están teniendo, claro, ya. O una de ellas. Ya. Pues no hay reacción política por parte de ni del Estado porque el gobierno de Canarias, ¿qué está haciendo en este tema? Bueno, el gobierno de Canarias con timidez algo está haciendo, que tiene competencia directa. O sea, realmente la competencia para ejercer las políticas de vivienda esencialmente las tienen las autonomías y los ayuntamientos. Ya. Ahora en Canarias, como decíamos antes, las ha adquirido también el Cabildo. Y lo que es la competencia nacional realmente es una competencia normativa y de apoyo económico y financiero esencialmente. Eso que nos dicen ahora que el gobierno central va a hacer no sé cuántas miles de viviendas, pues forma parte del marketing que soporta todas las iniciativas del actual gobierno, no es otra cosa. Ya, pero dicen llevan diciendo que iban a hacer 500.000 de viviendas. Bueno, me recuerda a los 800 o 1000 puestos de trabajo que prometieron en anteriores candidaturas. Sí, pero yo no veo por lo menos en Canarias yo no veo las viviendas. No, y volvemos a decirlo, para hacer una política seria de vivienda, después de resolver todo eso, hay que hacer una gestión continuada en el tiempo, que son actuaciones de muchos años. Yeah. Porque entre que decides hacer una vivienda y entregas las llaves, pues puedes tardar 4 o 5 años. Y en 4 o 5 años, pues igual tendremos obviamente otros nuevos gobiernos. Y con los nuevos gobiernos, la estructura, digamos, institucional de soporte a la gestión de la vivienda se tiene que mantener en cualquier circunstancia. ¿Hay reacción por parte de las oficinas de urbanismo de los ayuntamientos para agilizar lo que es las licencias? Ninguna. Ninguna. Es un drama. Ya te decía antes que hace 5 años sus informes tenían 3 páginas y ahora tienen 30, que también ha sido una justificación para soportar el alargamiento de la concesión de la licencia entre la obligación legal que sigue existiendo, otra cosa es que tenga silencio negativo, y los 3 años en que están tardando en dar una licencia. 3 años. Por término medio. ¿Quién va a construir esperando 3 años por la licencia? ¿Con qué economía? 3 años, porque primero tienes que comprar el terreno. Tienes que comprar el terreno. Claro, y hay mucha, en ese salto, en esa iniciativa, hay infinidad de promotores constructores que se han quedado en tierra. Ya.
Porque claro, entre sus previsiones iniciales, donde compran un suelo y hacen un compromiso de proyecto con una gestión de venta en el tiempo y con las obligaciones legales que hay hoy en día, pues se quedan en el camino financieramente. Claro. ¿Y los alcaldes son conscientes de que esto hay que cambiarlo Bueno, yo creo que o la burocracia los tiene atrapados? No, los alcaldes quizás sean los más conscientes porque viven a pie de calle y conocen, digamos, las demandas de sus vecinos que son diarias. Las conocen, lo que pasa que sus administraciones políticas están atrapadas en el mundo administrativo, que como te señalo, es un caos. Nos hemos convertido en un país de leyes, de normas, de decretos. Todavía existe la cultura de que cuanto más le compliques la gestión administrativa al ciudadano, de mayor calidad es tu gestión pública. Eso es una debacle. Y superar ese gap cultural está costando muchísimo. Bueno, tú como experto en este tema, como arquitecto, supongo que será desesperante, ¿no? Bueno, lo peor que puedes hacer es desesperarte. ¿Sí? Como te desesperes, estás perdido. Sí. Sí, porque la gestión existe sobre todo porque tienes obligaciones terceras con tus clientes, las tuyas y tus profesionales. Tienes que mantener el espíritu aligerado porque si no la gestión te vuelve imposible. Me imagino que a los arquitectos le habrá bajado el negocio muchísimo, ¿no? Tremendo. Bueno, hoy yo estoy, por cierto, que lo venía viendo ahora mismo en un grupo de arquitectos urbanísticos que con horror se quejan diariamente de la competencia ilegal que están haciendo las administraciones públicas, los planes, gestures y demás. No puede ser que con mis impuestos mi administración compita contra mí. Eso es un horror. Y luego señalan que esa mecánica abarata el precio del servicio y eso es mentira. Está además encareciendo los precios del coste del servicio porque realmente las administraciones públicas no funcionan o las entidades, empresas públicas no funcionan con el principio de eficacia. Mira, Hugo, el mojón. ¿Qué me dices del mojón allá en Arona? Parece que ya medio ha salido después de 30 años. Sí. Es lo mismo que estamos hablando. No puede ser que para hacer gestión urbanística nos eternicemos de esa manera. Mojón dice, digamos, que ahora lo que se ha producido es la recepción de la urbanización, que creo recordar que lleva acabada como 5 o 6 años y con unos conflictos con la administración municipal donde empiezan a aparecer a última hora, cuando vas a entregar una urbanización, empiezan a aparecer necesidades y obligaciones que no existían al principio. Volvemos, digamos, a crear una inseguridad jurídica vulnerando el principio de irretroactividad de las leyes. Eso en una sociedad avanzada no debe ser propio. Bueno, de todas maneras, estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados ahí en el mojón. Sí, ¿Puede ser positivo para el sur de Tenerife o se va a usar para especular? No. Bueno, yo creo que para el sur de Tenerife bienvenido sea. El tipo de vivienda que hay ahí está claro que no es vivienda pública, algo habrá. Ni social ni nada. Muy poco, ahí no tendrá nada que ver, pero sí hay vivienda privada. Ya. Vivienda privada y sobre todo, digamos, hay operaciones turísticas que, bueno, volvemos a lo que hablábamos, que obviamente sí es esencial que cualquier espacio turístico tenga capacidad de irse renovando. La ley de vivienda vacacional en el Parlamento está ahí bailando, lleva 1 año. Bueno, yo he visto, digamos, propuestas parciales, iniciales y no sé qué, y es un tema que ha generado una controversia en la que no acaban ponerse de acuerdo. Y como todas las leyes, yo creo que es imposible en una sociedad tan compleja como la que estamos no negociar, hablar cualquiera de las leyes con el sector correspondiente. En este caso citaré, porque además los conozco, a la asociación ASCAP, que es quien lidera la gestión de la vivienda vacacional en Canarias y que intuyo que nada más oportuno que esas leyes salgan acordadas por los sectores. Ya.
Bueno, ha pasado un año y no se ha acordado nada. Está ahí eso trabado en el... Si nadie negocia nada, el resultado del negocio no creo que sea positivo. Bueno, complicado, complicadísimo. Complicado porque seguimos pasando una semana, otra semana, un mes, un año, otro año y no vemos que, bueno, se avance. Yo creo que el problema de base en este momento es que vivimos en un país ingobernado y que mientras esa ecuación no se despeje no podremos avanzar. Ya, ¿no? pues todavía queda un año más de gobierno, Digo como mínimo un año más. Bueno, tendremos que verlo. Tendremos que ver si nos acoplamos a una sociedad de descamisados o por contra nos acoplamos a una sociedad de emprendedores. Yo personalmente defiendo la sociedad de emprendedores, que es la que permite realmente que la gente sea independiente y que se busque la vida por sí mismo, sin necesidad de recurrir, como estamos recurriendo, a los mecanismos, digamos, subvencionadores de un Estado que ya no tiene más capacidad de gasto para asumir cosas que son imposibles. Hugo Luengo, estimado compañero, gracias por tu sabiduría sobre este tema, ¿no? Porque bueno, yo creo que es el problema número uno de este país en estos momentos, la vivienda. El problema número uno de Europa en este momento es la natalidad. Ya, también hablaremos otro día de la natalidad que estamos... Hay la datos natalidad, porque ves los datos en este momento, digamos, de quién está soportando las pensiones y las proyecciones a años vistas y es absolutamente imposible de sostener, claro. Ya, pero me llama mucho la atención. Empezó el curso la semana pasada, tenemos datos de los chicos matriculados. Y no hemos crecido en número de alumnos en la educación en Canarias, Hemos reducido el número de alumnos. Eso quiere decir que toda la gente que están viniendo sin hijos. En las zonas centrales de Gran Canaria y Tenerife se están cerrando un montón de colegios públicos. Ya, pues... Y los colegios privados están teniendo ya problemas de conseguir gente porque es que no hay niños. Ya. Y donde realmente están creciendo las expectativas de los colegios es en las zonas turísticas de los sures de Tenerife y de Gran Canaria, que son las zonas más activas en general económicamente y arrastradamente por parte de una población que en cualquiera de los supuestos está. Canarias tiene en este momento el índice de natalidad más bajo de España y de Europa y del mundo. Ya. Estamos en un 0,8 de hijos por familia. Hugo, un abrazo muy fuerte. Bueno, que tengas buen día. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez.